Gálvez en ese sentido no quería que muera nadie, no estaba a favor de la muerte de nadie. Y algo que voy a aclarar, que parece tonto tener que decirlo, pero lamentablemente hay que decirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un historiador o pseudohistoriador como Felipe Piña, en su sitio web, El Historiador, no hay mucho de Gálvez, pero lo poco que hay es un fragmento de este libro donde él habla de los campos de concentración, que en ese momento eran campos de trabajo y estamos hablando del año 34, ¿no? Y solamente extrae un pasaje y lo pone entonces a Gálvez como el malo que estaba a favor de los campos de concentración, y eso no es verdad. Por eso las aclaraciones que hago. Gálvez estaba, como católico, estaba en contra de la persecución de cualquier religión, no estaba a favor de las persecuciones religiosas de ningún tipo, tenía amigos judíos, se cateaba con el excelente escritor Stefan Zweig, y por ejemplo en la época de Uriburu, cuando echaban a muchos extranjeros, lo quisieron echar a su amigo de toda la vida, Alberto Gershunov, que era de origen judío y era entrerriano, autor de un gran libro que se llama Los Gauchos Judíos, y él interviene, él tenía llegada a Uriburu, y interviene para que no lo echen del país. Entonces es muy diferente a lo que se dice o a lo que pretende mostrar Felipe Piña de esa manera. Además, él como persona que se dedica a la historia sabe que si uno descontextualiza una frase y la mete en un sitio web, explota, porque se entienden cosas que no son. Él condenó cualquier tipo de persecución a los judíos y en sus recuerdos de la vida literaria lo dice explícitamente. Y eso yo lo he también nombrado en otras conferencias. Entonces, vuelve a un nacionalismo hispánico. Nacionalismo hispánico que es diferente, se trata de otra cosa. Es la valorización de la hispanidad. El valor de la hispanidad no lo tienen los nacionalismos europeos, por ejemplo. Pasa por otro lado el nacionalismo de Gálvez. Y no escribía como un intelectual encerrado en su torre de marfil. Manuel Gálvez era un agudo observador de la realidad y como buen novelista que era. Y si bien él por sus orígenes no pertenecía al pueblo, no era de la clase baja por llamarlo de alguna manera, él fue su preocupación de toda su vida. Él podía estar en todos lados. Él muchos libros los ha escrito investigando en la biblioteca del Jockey Club, pero era amante del tango y se iba a lugares que a veces la mujer, su esposa Delfina Mungue, no le gustaba que fuera, porque era amante del tango y le gustaba estar con la gente. O sea, no era un nacional y popular, como podemos entenderlo hoy. Era un nacionalista, y un nacionalista ama a su pueblo. El que no ama a su pueblo no puede ser nacionalista. Empecemos por ahí. Generalmente las ideologías extranjerizantes no aman mucho a su pueblo, o por lo menos proclaman un amor al pueblo, pero que es intelectual, no es real, ¿no? Como ocurre con la izquierda de Argentina. La izquierda de Argentina es eso. Bueno, Gálvez, para documentarse para sus novelas, había estado en arrabales, había estado en conventillos, había ido a un lugar que lo organizaba, que era un prostíbulo de esa época, estamos hablando de los años 20, no, antes, en los años 10. Y algo que lo organizaba él como católico, pero iba a esos lugares para documentarse para sus libros y para saber la realidad de las personas, de cómo vivían las personas. No era un tipo que estaba encerrado en su departamento de la calle Santa Fe y Rodríguez Peña, no hacía eso. Eso es importante. Y esto creo que lo habíamos hablado en el programa Combates por nuestra historia con Capizano. El nacionalismo no es de guantes blancos, el nacionalismo está sincronizado, es la máxima expresión del pueblo, es una conexión con el pueblo, es casi lo natural, y por eso respeta el orden natural, ¿no? Bueno, ya hablamos entonces de la justicia social y hablamos de esta compenetración que tenía Gálvez con su entorno. Esta compenetración lo llevó a escribir una biografía sobre Hipólito Yrigoyen, que es una gran biografía y es el primer libro con el que yo conocí a Gálvez. Yo en este instituto, cuando era parte de Jóvenes Revisionistas, adquiero Vida de Hipólito Yrigoyen de Manuel Gálvez y me quedo asombrado instantáneamente. Y porque veía, además de un libro de historia, veía algo más, una forma de escribir, una forma apasionada de contar las cosas, que además él había vivido, ¿no? Y esa biografía es muy notable. A mí me impulsó a seguir consiguiendo los libros de él, de a poco. Fui comprándolos y fui leyéndolos hasta el día de hoy. Y por eso es un tema que me apasiona y que de verdad amo. Amo leer a Gálvez. O sea, es muy placentero. Las novelas de él son de una profundidad. Habla de los temas
que a todos nos involucran. Habla del tema, por ejemplo, por ejemplo, Hombres en Soledad. Hombres en Soledad es una novela increíble, donde arranca con unos personajes ligados al ambiente artístico que viajan a Europa, y claro, en Europa, la Bohème, en Francia, encantados, vuelven a Buenos Aires y les agarra una desazón, se deprimen. Y entonces esos personajes que van sufriendo esas cosas es la tristeza de los argentinos. Entonces, que no la vamos a poder leer por ahí en una excelente novela de Marcel Proust o de Stefan Zweig o de, no sé, de André Maurois, no, la vamos a leer solo en Gálvez. Y también en Leopoldo Marchand, también toca esos temas. Entonces, bueno, esa conexión con los problemas. Gálvez, por ejemplo, decía, yo leo en el diario, esto lo dice en sus memorias, yo leo en el diario que por ejemplo, que acribillaron a un... No, bueno, por ejemplo, que una familia entera murió en un accidente de autos y no me conmueve, dice. Y uno se queda. Y seguido dice, pero yo me entero que una mujer que vive cerca de mi casa tiene un problema con el marido y me quedo desvelado durante una semana tratando de poder resolver ese problema. O sea, era de una humanidad como pocos escritores. O sea, yo de verdad conozco pocos escritores que con esa compenetración con el ser, con el alma. Habla de las cosas del alma, como las novelas de Marcel Proust, por ejemplo, a las que llegué, y que es uno de los mejores escritores que he leído en mi vida, a las que llegué gracias a Gálvez, porque Gálvez además era un pionero en la literatura, y en el año 1924 se pone a hablar de un tal escritor, Marcel Proust, que hoy es reconocido unánimemente como uno de los que cambió la narrativa del siglo XX, un escritor francés que cambió la narrativa del siglo XX. Entonces, no era un loquito, un historiador, un marginado, era un tipo súper sociable, con miles de amigos en todas partes del mundo, se carteaba, tiene cartas con Unamuno, con Graham Greene, con Stefan Zweig, con un montón de escritores de primera línea. Y fue candidato al premio Nobel en 3 oportunidades. Y eso es un tema que a él lo tenía un poco mal, porque no logró quedar nominado. Eso es importante contar el lado humano de Gálvez también, que en las memorias, yo los invito a que lean las memorias de los recuerdos de la vida literaria, porque está lleno de esas cosas propias de los literatos. Conocía al fulanito, al escritor, tiene anécdotas con Horacio Quiroga, el gran escritor Horacio Quiroga, que eran amigos, cuenta problemas de negocios que tuvieron, tiene también picardías, como ciertos comentarios medio despectivos con Ricardo de Bene, el historiador, tiene una pelea intelectual a muerte con Leopoldo Lugones, un enfrentamiento hasta el final de sus días con Leopoldo Lugones. Si bien no eran de la misma generación, tuvieron ahí un intercambio epistolar medio tremendo. Y entonces nos acerca el ambiente literario de 50 años de la historia argentina, no de 10 años, de 50 años de la vida argentina, miles de escritores, uno ve el índice onomástico de los recuerdos de la vida literaria y hay centenares de apellidos de ilustres escritores que eran todos amigos de él. Un dato interesante, por ejemplo, Alfonsina Storni, la querida Alfonsina Storni, antes de suicidarse, le escribe una carta a su hijo y le escribe una carta a Manuel Gálvez, donde le encomienda que por favor le consiga un trabajo al hijo y le agradece por todo lo que había dado. Y Manuel Gálvez queda descolocado después de eso. Y entonces lo escribe en un capítulo de los recuerdos de la vida literaria, que es Los que se fueron. Y habla de todos los suicidios y hace entonces una reflexión en base a las personas que se suicidaron en el año 38 y que es muy interesante. Horacio Quiroga, Lugones, Alfonsina Storni y otros por ahí no tan conocidos. Y entonces él vivió todo eso. Y además le debemos a Gálvez haber sido la profesionalización de los escritores. Él fundó el Pen Club en Argentina, fundó la Sociedad Argentina de Escritores, fundó bibliotecas en la editorial Pax, en la editorial Toro, en varias. O sea, reunía a los escritores, hacía una suerte de gremio y los impulsaba a escribir. Entonces, los primeros libros de muchos escritores fueron proyectos ideados por Manuel Gálvez, que no era bueno para los negocios, él lo acepta, pero sí tenía esta iniciativa de promover el arte. Y gracias a eso hay gente que hoy vive de la literatura también, que era algo impensable en la Argentina de esa época.
Bueno. Hablamos de Irigoyen. Viene el golpe del 30. Él notó en Irigoyen un paternalista que no le cerraba. No había llegado a ver a tiempo algunas cosas que después le reivindican su biografía y lo reconoce con lástima. Y viene el golpe del 30. Él aplaude el golpe del 30 con un montonazo de personas de la época. Tenemos que entender que los golpes de Estado hoy se los enseña de otra manera. En ese momento se hablaba quizás de revoluciones, era la revolución del 30. Y hoy los vemos como algo negativo, como los golpes de Estado. Con esto no quiero hacer una apología del golpe de Estado, mucho menos, pero digo, hay que adecuarse en el contexto histórico. Y con Uriburu piensan todos estos nacionalistas que se viene el nacionalismo a gobernar, ya no solo en las ideas, sino que viene a poner orden. Y bueno, lamentablemente no termina ocurriendo eso, gana el conservadurismo, Uriburu se muere y los nacionalistas siguen a la deriva. Viene años más tarde la revolución del 43, de la que participó Perón, de la que participó el GO, y eso Gálvez lo ve con buenos ojos. Dice, bueno, evidentemente este debe ser el momento para implementar estas ideas. Entonces, está este escrito, que se puede conseguir en internet también, que fue publicado en el Diario del Pueblo en el año 1944, o sea, un año después de la Revolución Nacionalista, por llamarlo de alguna manera. Y obviamente no les voy a leer todo, pero es interesante para que vean qué pensaba Manuel Gálvez en el año 44 del coronel Perón. Soy uno de los pocos argentinos que pueden elogiar a los gobernantes con la conciencia tranquila. Nadie, salvo que no me conozca o sea un perverso, puede creer que lo hago por adulación. A nada aspiro y por dos razones. Una, que es la sordera terrible, que me impediría desempeñar cargo alguno. Y mis trabajos literarios e históricos que no me permiten perder el tiempo. Efectivamente, Gálvez era casi sordo y a lo último de su vida peor. Y hay una anécdota que contó el profesor Gulsiewicz en el programa Combate por nuestra historia, muy divertidos. Dice, es un lugar común en el ambiente literario que soy el único escritor que solo ha querido ser escritor. Otros fueron o son universitarios o periodistas o políticos. Mi única ambición terrena es vivir lo suficiente para escribir los 15 libros que aún me faltan escribir. O sea, acá vemos claramente, lo dice él, tenía un plan de estudio a largo plazo. Y él vivió 80 años. Y durante los 80 años, bueno, de los 80 empezó a escribir a los 18, de los 80 casi 60 años se la pasó sentado escribiendo, con un plan metódico que tuvo unas leves variaciones, pero del plan original no varió mucho. Porque se había propuesto ser el Benito Pérez Galdós argentino. Sin decirlo con esas palabras textualmente, ¿no? Generalmente eso se lo endilgan a él, y creo que está bastante bien. Benito Pérez Galdós fue un escritor español que escribió los episodios nacionales, donde son novelas de ambiente histórico donde se puede ver toda la evolución de España. Entonces, bueno, Gálvez en ese sentido funcionó de una manera similar. Esto establecido, diré que voy a elogiar entusiastamente al coronel Perón por su obra social. No lo conozco ni siquiera de vista, no he tenido el placer de estrechar su mano, tampoco conozco amigos suyos. Mi opinión sobre él y su obra, que daré con toda serenidad, es la opinión de un patriota. Es también la opinión de quien desde su adolescencia ha sentido agudamente la justicia social. Fui a los 20 años tolstoyano, de León Tolstoy, y después, que es una suerte de anarquismo cristiano, una cosa medio extraña, hay que ver que ya no existe más. Fui a los 20 años tolstoyano y después simpaticé con otras doctrinas revolucionarias. No me llevaron a ellas ni el esnovismo, ni el propósito de llamar la atención, ni la envidia, ni la venganza. Fui hacia ellas empujado por una honda piedad hacia los proletarios y hacia todos los que sufrían por la injusticia social. Tiempos brutales aquellos. He visto con mis ojos cargar a la policía montada y dejar en la calle muertos y heridos, solo porque eran huelguistas que iban en manifestación. Esto sucedía en los años en que gobernaba Roca. Ojo, con esto él no negaba las cosas buenas de Roca, también habla de las cosas buenas de Roca. No lo negaba de plano como hace el marxismo hoy en día, pero esto era evidente, En 1913, a principios de año, publiqué un libro titulado La inseguridad de la vida obrera. Es una obra muy documentada sobre el paro forzoso. 3 años atrás, al partir para Europa, el gobierno me designó delegado a una conferencia que iba a celebrarse en París sobre ese grave mal. No tenía obligación de presentar ese informe de 436 páginas, pero el asunto me apasionó.
Ni un centavo me pagó el gobierno por mi labor. Publicado en uno de los boletines del Departamento de Trabajo, obtuvo repercusión. El doctor Justo, jefe del Partido Socialista, me citó en el Congreso y 2 proyectos sobre agencias de colocación o bolsas de trabajo basados en mi libro fueron presentados a la Cámara de Diputados. Uno del socialista Alfredo Palacios, que leyó varios párrafos míos, y otro de los diputados católicos Vaz y Caferata. Sobre la influencia de los escritos de índole sociológica de Manuel Gálvez, yo escribí un artículo hace poco donde nombro al pasar el tema de la trata de blancas también, que Alfredo Palacios lo toma y legisla sobre eso, y pongo, detallo el link en las notas al pie, donde se puede entrar a la honorable Cámara de Diputados de la Nación y leerse el texto completo. Entonces, las inquietudes sociales de Manuel Gálvez eran su tema, evidentemente. Hace 40, 30 años, la palabra justicia social tenía un sentido revolucionario. Ni los gobernantes ni los ricos se interesaban por los sufrimientos del pueblo que trabaja. Debo aceptar a Joaquín B. González, que en 1903, siendo ministro del Interior, ministro de Roca, presentó al Congreso un proyecto de ley del trabajo que nunca fue siquiera considerado por las cámaras. Bueno, después habla de Irigoyen, dice que estas cosas empezaron a cambiar con unos pequeños impulsos en la legislación por parte del gobierno de Irigoyen. Recordemos que Irigoyen fue el primer presidente de la Argentina en recibir a los obreros en el despacho de gobierno. Era algo impensado hasta Irigoyen. He traído a colación estos recuerdos, algunos de carácter personal, porque deseo que los lectores, que solo me juzgan como novelista o literato, sepan que no hablo de cosas que ignoro, sino de asuntos que estudié y conozco. En diversos libros he mostrado cómo siento la inquietud y padecimientos del pueblo. Y esto es lo más importante. La revolución del 4 de junio significa para los proletarios, y en cuanto proletarios, el más grandioso acontecimiento imaginado. Y dentro de la revolución de junio, nada tan maravilloso para esos hombres como la obra del coronel Perón. Bueno, acá ya vemos que es un encendido lógico al advenimiento de Perón en el poder. Veo al coronel Perón como un hombre providencial. Es un conductor de hombres, un caudillo y un gobernante de excepción. Aquí, donde faltan los hombres de gobierno, pues la verdad es que ningún partido tiene hoy una gran figura, la aparición inesperada de este soldado que posee la intuición maravillosa de lo que el pueblo necesita es un acontecimiento trascendental. Quiera Dios inspirarle siempre y darle por el buen camino para el bien de la patria y del pueblo. Bueno, y después continúa el artículo, es interesante. Y después va a contar un episodio que tiene sobre este artículo, que terminó siendo la introducción de un libro de Perón, después, de Este pueblo necesita. Bueno, entonces el advenimiento del peronismo, las reformas sociales, la nueva constitución del 49, una serie de impulsos que cambiaron la Argentina definitivamente. Algunos, repito, algunos para mal, hundieron a la Argentina, para otros la salvaron. Yo no comparto ninguna de las dos visiones.